14. Vamos a leer su verso 1 hasta su verso 11, por favor. Dice así la Escritura, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Eterno Dios, bendito Padre, mi alma te alaba, mi alma te bendice, en el glorioso y santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias, Señor, por el privilegio de la vida, por la bendición de la vida, de la salud. Y te doy gracias, Señor, por la vida de tu pueblo, de tu iglesia, por la salud y la prosperidad de todo este ministerio espiritual llamado Ríos de Guadalupe, por el cual, Señor, te ruego que por la palabra nos bendigas en grande manera. En esta tarde presentamos, Señor, nuestra necesidad de tu ayuda, para que tú nos guíes, para que tú nos ayudes. Y en esta mañana, Señor, te rogamos que esa manifestación de tu Espíritu Santo venga a los corazones de todo tu pueblo y de toda tu iglesia. Porque ciertamente, Señor, solo tú, Señor, das amor, gozo y paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. Porque solo tú produces en nosotros, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Bendice, por favor, a toda la iglesia y usa la vida de mi hermano Adrián, de mi hermana Carmen. Bendice, Señor, las congregaciones donde se alaba, bendice y glorifica tu santo nombre. Señor, usa por favor mi vida, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. El día de hoy, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a hablar sobre los dones de sanidades. ¿Sí? Dones de sanidades, vamos a hablar de eso hoy con la ayuda del Señor.
dones de sanidades, en plural. Esto quiere decir que hay, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, los dones de sanidad para cada enfermedad. ¿Sí? Y quiere decir que no hay enfermedad o dolencia que no pueda ser sanado por los dones de sanidades que da el Espíritu Santo. Es claro que los dones de sanidades son manifestaciones sobrenaturales del poder sanador de Dios. Vemos en el ministerio de Jesús, ¿verdad?, el don de sanidades manifestándose y operando en él de una forma común, ¿sí? Y por eso el Señor, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, Marcos capítulo 16, su verso 15, dice de esta manera, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Señor da esta gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero también dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no crea será condenado. Y entonces en el verso 17 dice que a los que predicaran su palabra y creyeran en el nombre del Señor Jesús, dice, estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Una de las señales que habla el Señor, que si creemos en Él, dice que en su nombre se echarían fuera demonios. Otra señal dice que se hablarían nuevas lenguas, hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo. Dice que tomarían en las manos serpientes, como en el caso de Pablo, que se le enredó una serpiente en la mano y lo mordió. Dice, tomarán las manos serpientes y no les iban a hacer daño. Dice, y si bebieren cosa mortífera no les harán daño. Y esta promesa es: sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Sí? Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Sí? Sanar significa restituir la salud que se ha perdido. Es restablecerse, aliviarse, curarse, reponerse. La sanidad es la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Y vemos mucho, ¿verdad?, no solo en el ministerio del Señor Jesús,
don de sanidades, sino en el libro de los Hechos vemos cómo los apóstoles Dios los usó para hacer muchas sanidades. No solo se salvaban las almas, sino se hacían muchísimas sanidades. Vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 3. Su verso 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Entonces vemos este don de sanidades manifestándose, ¿sí? En Pedro y Juan. No tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Sí? En el capítulo 5 del libro de Hechos, verso 12, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Sí, amén. Los dones de sanidades trabajan. ¿Sí? Traían a muchos enfermos, ¿verdad?, de las ciudades de alrededor de Jerusalén. Traían atormentados de espíritus inmundos, dice, y todos eran sanados. ¿Sí? Todos eran sanados. En el caso de Felipe, en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 5, dice de esta manera: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Oyendo y
las señales que hacían. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces el ministerio de Felipe es un ministerio evangelístico donde él, ¿verdad?, está predicando a Jesucristo, pero dice que la gente unánime, o sea, toda la gente de esa ciudad de Samaria, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, pero también dice oyendo y viendo las señales que hacían. Muchos estaban necesitados de una libertad espiritual y esos espíritus inmundos salían de ellos dando grandes voces. También habla de muchos paralíticos y cojos, dice, y eran ¿qué? Sanados. ¿Sí, hermano? Amén. En el caso de Ananías, del capítulo 9 de Hechos, en su verso 17, dice de esta manera: fue entonces Ananías y entró en la casa, poniendo sobre las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Saulo se encuentra ciego a causa de haber visto al Señor. Se encuentra ciego y Dios envía a Ananías para que ore por él y que Saulo recobre la vista. Y dice la escritura que Ananías, poniendo las manos sobre Saulo, ¿sí?, dice que al instante se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y claro, levantándose fue bautizado en agua también. Libro de Hechos, capítulo 9, verso 32. ¿Sí? Nos dice: acontecía que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llama Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sidón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Sí? 8 años enfermo. ¿Sí? Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida ¿qué? El Señor lo sana. ¿Sí? En Hechos 14, su verso 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Esto oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¿Sí? A través del don de los dones de sanidad, ¿sí?,
Y como, ¿verdad? En la isla de Malta, Hechos 28, donde todos los nativos de la isla, pues muchos estaban enfermos y fueron sanados, empezando, ¿verdad? Por el papá de este hombre, ¿verdad? Llamado, déjenme ver, me acuerdo, Publio. Hechos 28, verso 7. Dice, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solicitamente 3 días. Aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería. Entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también nosotros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. ¿Sí? Entonces, a causa del naufragio, el barco donde va Pablo, ¿verdad?, encalla y llegan a una isla. La isla se llama Malta. Y pues ya los nativos de ahí lo reciben, ¿verdad? Pero el papá de Publio se encontraba enfermo de fiebre y de disentería. Dice que Pablo entró a verle y oró por él. Dice que le impuso las manos y le sanó. Entonces, otros en la isla que también tenían enfermedades venían y eran sanados. Gloria a Dios. ¿Sí? Amén. Y bueno, eso provoca que los nativos, ¿verdad?, nos atiendan súper bien. Dice, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Sí? Entonces, los dones de sanidad son reales. Son reales. Son verdaderos. ¿Sí? ¿Verdad? Por eso es bien importante hacer ver que los dones de sanidades están acompañados con el don de ciencia. ¿Sí? Los que tienen los dones de sanidades, muchas veces los ayuda el don de ciencia porque les revela la enfermedad de la persona. ¿Sí? A través del don de ciencia se nos revela qué parte del cuerpo está enferma sin que nos digan. ¿Sí? A través del don de ciencia se puede, ¿verdad?, saber la enfermedad de las personas sin que las conozcamos. A través del don de ciencia, ¿verdad?, se nos revela si hay tumores, si hay cáncer, si hay alguna situación, ¿verdad?, como problemas de dolores, huesos, migraña, ceguera. Y también va acompañado del discernimiento de espíritus, ¿sí? Para que sepamos, ¿verdad?, espiritualmente por qué la persona está así. ¿Y qué quiere Dios de esa persona? Amén.
nos dimos cuenta que el don de la fe va acompañada de sanidades y milagros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos son los dones de poder. El don de la fe, el don de las sanidades y el don de milagros. Son dones poderosos. Dones donde el Espíritu Santo manifiesta el poder para sanar, para restaurar a la persona. Dios quiere, ¿verdad?, que conozcamos acerca de los dones, ¿sí? Pero también es importante que entendamos que las personas que tienen los dones de sanidades no es algo que sea de ellos, sino es algo que Dios pone en ellos. Es Dios el que lo pone. Y por eso, también tenemos que entender que a pesar de que tengamos el don de sanidades o el don de milagros, va a haber que darse cuenta que la soberanía de Dios es la que va a actuar. Amén. La soberanía de Dios es la que va a actuar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no nos tiene que sorprender si alguna persona no sana. Que no nos tiene que sorprender porque algunos sanan y otros no sanan. En el caso del ministerio del Señor Jesús, su ministerio de salvación de almas y evangelismo y todo, liberación de endemoniados, pero el ministerio de sanidades, en el caso de Jesús, yo leo en los evangelios que requería de la fe. ¿Sí? ¿Sí? Requería de la fe. Por eso Jesús preguntaba, ¿tú crees que yo pueda sanarte? ¿Sí? O sea, porque se requería de la fe. ¿Sí? En el Evangelio de Marcos capítulo 6 encontramos que en Nazaret Jesús no pudo hacer ningún milagro. Dice, sanó a algunas personas tocándolos. Pero dice, estaba maravillado de la incredulidad de ellos. ¿Sí? Vamos a leerlo, Marcos 6. Su verso 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les daba y estos milagros que por su mano son hechos? ¿No es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo las manos sobre ellos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Sí? El ministerio del Señor, yo veo que su ministerio requería de la fe de la persona. ¿Sí? No pudo hacer ningún milagro por la incredulidad. ¿Sí? Hay un texto que nos dice
su capítulo, déjenme ver. Primera de Juan, en su capítulo 3, primeramente. En su verso 19 en adelante. ¿Sí? Dice: en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es el mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, el ministerio del Señor Jesucristo para las sanidades requería de la fe. Y dice la bendita palabra de Dios, ¿verdad? En el verso 23 dice: y este es el mandamiento, dice, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha amado. ¿Sí? Entonces, se necesitaba creer en el Señor para la salvación y también para la sanidad. Y creo que hoy no ha cambiado el sistema. Se necesita creer en el Señor para la salvación y se necesita creer en el Señor para la sanidad. Amén. Se necesita la fe. ¿Sí, hermanos? Sí, amén. Dios, ¿verdad?, nos enseña en el capítulo 5 de la primera carta de Juan, en su verso 14, ¿sí? Y nos dice de esta manera, dice: y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sí? Los dones de sanidades no son usados a nuestro libre albedrío. Son manifestaciones que Dios da de acuerdo a su voluntad. ¿Sí? Es la soberanía de Dios actuando en la persona enferma para sanarla, porque es su voluntad sanarla. Es claro, si es la voluntad de Dios sanarla, la persona va a sanar. ¿Sí? Pero hay casos que sorprendentemente la voluntad de Dios no es sanar. Y aunque tengamos los dones de sanidades, no va a sanar el enfermo. Porque esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos
hecho. ¿Ya ven? ¿Sí? Quiere decir que todas las cosas que pidamos, de acuerdo a la voluntad de Dios, se nos van a ser dadas. ¿Sí? Dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Sí? Entonces, es Dios usando nuestra vida. No somos nosotros usando el don de sanidades. Es Dios usando nuestra vida a través del don de sanidades. ¿Sí? ¿Sí, hermano? Sí, amén. Por eso mismo tenemos que estar de acuerdo a qué? A la voluntad de Dios. ¿Sí? La segunda carta a Corintios 12 nos explica acerca de Pablo y nos dice que él había rogado al Señor 3 veces para ser sanado y el Señor dijo, bástate mi gracia. Segunda carta a Corintios 12, verso 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, básate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sí? Entonces el apóstol, usado por Dios para evangelizar, ganar las almas, pero sorprendentemente muchos milagros y sanidades se hicieron a través del ministerio de Pablo, pero nos encontramos al ministro enfermo. Rogando a Dios que lo sane, y el Señor le dice, bástate mi gracia. Diciéndole el Señor, mi poder se va a perfeccionar en la debilidad. ¿Sí? ¿Sí, hermano? Entonces, la soberanía de Dios va a estar ahí presente siempre. Uno como ser humano, pues que quisiera que todos sanen. ¿Sí? ¿Usted qué quiere? ¿Sanar o no sanar? Sí, amén. Ahora nada más, ¿es la voluntad de Dios sanarlo? Si es la voluntad de Dios sanarlo, usted va a sanar. ¿Sí? ¿O se le olvidó hacer algo y por eso no lo sana el Señor? ¿O hizo una promesa y no la ha cumplido? ¿O tomó la Santa Cena indignamente? Estaba usted en pecado y así tomó la Santa
muchas veces nos preocupamos y solitos nos enfermamos. O también luego no nos cuidamos y también nos enfermamos. Vamos al libro de Hechos. Hechos 20, verso 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba y habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Vean nada más. ¿Sí? Pablo se la siguió hasta la medianoche predicando. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¿Sí? Este no estaba enfermo, solito se mató. Solito se mató. Vean nada más. Desde el tercer piso se cayó. Pero ¿qué tal estamos durmiéndonos en el culto? ¿No? Seguimos durmiendo. ¿No? Ahora aquí echándonos un pestañazo. Lo bueno que no estás allá del lado de la ventana, sino uno menos. Imagínate, este joven estaba bien sano. Solito se mató. Imagínate. Vean nada más. Entonces descendió Pablo, se echó sobre él y abrazándolo se dijo: no os alarméis, pues está vivo. Entonces Dios tiene que hacer ahí una sanidad, un milagro. ¿Sí? ¿Era la voluntad de Dios que ese joven se muriera ese día? No. Si de por sí ya le está dando sueño que hace en la ventana. No, pues se fue de filo. Pero Dios hizo un milagro y lo sana. ¿Sí?
Está vivo, les dice Pablo, después, ¿verdad?, de haber subido y partido el pan, comió y habló largamente hasta el alba, y así salió. Y entonces, hermanos, la prédica se prolonga hasta las 5 de la mañana, y usted no aguanta hora y media. ¿Se imagina? Se aventó hasta las 12. ¿Sí? ¿Cómo que nos cree que haya empezado la prédica? Va a decir que a las 11 de la noche. No, hombre. Yo más o menos creo que fue como a las 6 de la tarde. La jornada de trabajo se acababa a las 6. ¿Por qué cree que se les dice el culto a las 7? Sí. ¿Por qué cree que no lo citamos a las 3 de la tarde? ¿Por qué se les cita a las 7? Porque ya se considera que a esa hora pueden llegar. Sí, amén. ¿O no? Allá en Bolsicingo empiezan más temprano, a las 6. Porque quieren acabar más temprano. ¿No? Sí. Pero un día que vaya yo y que predique hasta las 11 de la noche. Gloria a Dios. Dices, no, que mejor no vaya. Apenas tiene poco me invitaron a una velada, salimos a las 6 de la mañana. Sí, pues ya están ahí diciendo que si no vamos a hacer una velada un día. Anteriormente sí lo hacíamos. Sí, pues sí lo hacemos. Pues los veo tan cansados con tantos años, mejor váyanse a dormir. ¿No? En las veladas te encabas y estaba el hermano aventándose los ronquidos bien suaves. Ese hermano está bien concentrado. No lo mueve nadie. Se murió este tremendo dormido. Ay, no, Dios Todopoderoso. Ya luego los pastores dicen, no, pues yo le gano a Pablo porque a mí no se me duerme uno, se me duermen más. Ay, Dios. ¡Qué barbaridad! ¿Te imaginas? Pues en eso no queremos ganarle a Pablo. No, hombre. Como decía el pastor del reclusorio, ¿no? Decía, a mí lo único que me gustaba de predicar en el reclusorio es que nadie se salía del culto. Pues ¿quién se va a salir? Nadie. Todos encerrados. Cantado y guardias. ¿Quién se va a salir? A ver, dime. Yo cuando iba al reclusorio, solamente una vez nos dijeron que iba a haber velado en la ciudad. Salimos a las 7 de la mañana. Ahí está. Entonces, los dones de sanidad son reales, pero están bajo la soberanía de Dios. Sí, amén. O sea, podemos tener los dones, pero no vamos a hacer uso de ellos como nosotros queramos, sino Dios va a tener que, su soberanía, decidir la sanidad o decidir no la sanidad de la persona enferma. ¿Sí, hermanos? Sí, amén. Si Pablo, ¿verdad? Por aquí, parece que es en el capítulo 19, en su verso 11 de Hechos, ¿sí? Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo y las enfermedades iban de ellos y los espíritus malos salían. Entonces imagina, ¿qué hacía Dios por la mano del apóstol Pablo? Milagros extraordinarios. Pero el apóstol se encuentra enfermo y él
y a quién no va a sanar. Sí, amén. Segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo, su capítulo 4, su verso 19. ¿Sí? Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trofimo dejé en Mileto enfermo. ¿Qué pasó con este hombre llamado Trofimo? ¿Cómo lo dejó Pablo? Lo dejó enfermo. Sí. ¿A poco no oró por él? ¿Y por qué no sanó Trofimo? ¿Por qué no sanó? O sea, estaba el apóstol con los dones de sanidades y de milagros apoyándolo. ¿Y qué pasó? Porque no depende de ellos ni de nosotros. Es la soberanía de Dios actuando. O va a decir usted que si tiene usted un familiar muriéndose, ¿a poco si usted pudiera usar los dones de sanidades a su voluntad, no los usaría para sanar a su persona que se está muriendo? Sí. O que diga, no, que se muera, que no. Yo tengo cómo sanarlo, pero no, que se muera. No, los usaríamos los dones. Pero sorprendentemente, teniendo los dones, Dios decide llevarse a la persona. ¿Por qué? Porque es la soberanía de Dios. ¿Sí? Es la voluntad de Dios, es que ya es el tiempo de que se vaya. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia en la primera carta a Timoteo 5:23? Primera carta de Pedro 5:23. Primera carta de Timoteo 5:23. Primera carta de Timoteo 5:23. Dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y ahora Timoteo, el colaborador de Pablo, siempre estaba con el problema del estómago y las frecuentes enfermedades. Y de aquí se agarran muchos para decir, ahí está, Pablo dijo que bebamos vino, ya no bebamos agua. Se va por su conveniencia. Pero es claro que como está mal del estómago, el vino le va a ayudar porque como el vino es caliente, ¿sí? Le va a ayudar y se lo está dando como un remedio. Y por eso todos los que quieran beber vino están enfermos del estómago, ¿o qué? Pues no. Pero vemos a Timoteo, un colaborador, un joven, que desde niño conocía las Sagradas Escrituras, con situaciones del estómago,
frecuentes enfermedades. ¿Se imagina? De plano nosotros estábamos más sanos que Timoteo. Sí, amén. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Gloria a Cristo. ¿Usted tiene frecuentes enfermedades? No, gracias a Dios. ¿Ya ve? Gloria a Dios. Y pobrecito de Timoteo y echándole ganas. Sí. Yo, buen siervo de Dios. Y era un pastor de Éfeso y jovencito, 15 años, y órale. Misionero, evangelista, pastor, colaborador de Pablo. ¿Y qué? No bebas agua, sino usa un poco de vino. ¿Sí? Y vean los que dicen que hay que tomar vino, andan bien borrachos. Un poco. Un poquito, o sea, un tequilita ahí. ¿No? Yo me acuerdo que cuando, según para estar bien sanos, un pegue en la mañana y vámonos. No, si me acabé el frasco de 4 litros. ¿Se imagina? Dije, no, y vamos por otro. Eso ya era mucho. Me lo acabé y en la casa digo a mi esposa, ahí nos vemos. Dice, ya voy a ir a echarle porque esto ya se puso bueno. ¿Sí? A causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Sí, pues ahí un poco. ¿Ya ven? ¿Y acaso el apóstol no tenía los dones de santidades y milagros? Sí, amén. Y vemos a sus colaboradores con estas situaciones. Para que diga, a Trófimo lo dejé enfermo, pues no lo dejé, hermano, pero lo dejé. Tenía que viajar y el enfermo no podía viajar. ¿Se imagina? A Timoteo con la situación de sus frecuentes enfermedades. Estábamos ahí predicando y de repente ya vemos a Timoteo. Ah, ya me está doliendo el estómago otra vez. Santo Dios. Y ya retorcido. Siéntate ahí, ahorita déjame acabar de predicar. ¿Ya? ¿Y acaso no vimos a Pablo entrando a la casa del papá de Publio y sanándolo de desinteria y de fiebre? Sí, amén. Sí, amén. Y la desinteria es horrible. ¿Y por qué no le pudo sanar su pancita al Timoteo? Porque los dones no dependen de nosotros, dependen de Dios, de la soberanía de Dios. Los milagros dependen de la soberanía de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Bendito sea el nombre del Señor. A Dios toda la gloria. Sí, amén. Filipenses 2:27. ¿Cómo a qué horas tenemos, Rosy? 1:15. 1:15, perfecto. Ya lo voy a dejar ir, pónganse contentos. Filipenses 2. Gózate, hermano, gózate. Ah, pero como vino el hermano, pues vamos a cantar. Sí, amén. Aleluya. Bueno, siempre cantamos aunque no vengan. Sí, amén.
Filipenses 2:27. Dice, pues en verdad estuve enfermo a punto de morir, ¿ya ven? Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Y entonces nos encontramos a Epafrodito a punto de morir. ¿Sí? Ahora, desde Filipos, la iglesia de Filipos envía a Epafrodito a que vaya a auxiliar al apóstol Pablo en Roma. ¿Sí? Porque Pablo está encarcelado. Y entonces Epafrodito tiene que ir para llegar, ¿verdad?, donde está Pablo encarcelado y ver si Pablo está comiendo o no come. Él le empieza a llevar comida, le empieza a llevar vestido. ¿Sí? ¿Sabes qué? Consiguen unos pergaminos, los libros de la Biblia. ¿Sí? O sea, Epafrodito está al pendiente de Pablo. Lo está cuidando, lo está cuidando, lo está cuidando. ¿Sí? Es una super ayuda porque Epafrodito, ¿verdad?, puede estar dentro de la cárcel con Pablo ahí platicando con él. ¿Sí sabe lo bueno que es estar en la cárcel encerrado y que venga alguien y se ponga a platicar contigo? No, sí. Terapia, así que no sé. Se pone triste. Pero se enferma a punto de morir. Y usted dice, pero no te pases, te estoy sirviendo a Dios y apoyando al siervo de Dios y ya me estoy muriendo. A ver, díganme, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dios no responde la oración. Dios no responde la oración. Dios sí responde la oración. Está actuando la soberanía de Dios. Pero está pasando que nos tenemos que poner listos, todos. Pensamos luego que por apoyar al siervo de Dios nos va a ir de bien. ¿Y qué creen? No. No es así. ¡Que no! No. Porque dice el diablo, ya le viene una ayuda sobre este. Entonces el enemigo ataca a los que le ayudan, a los siervos del Señor. Los ataca. Es como me decía el hermano Fernando, hermano, ahora sí en diciembre me ora porque siempre me pongo bien malo. Y yo me pongo sí me pongo bien malo. Hace un año me estaba muriendo. En diciembre por el frío. Digo, no, pues ya estuvo. No, pues como ya la agarró ya se lo agarró en cada Navidad, dice. Sí. Pero en cada. Pues no. Digo, no, hermano, sí vamos a orar y vamos a morir. Ya no se va a enfermar. Gloria a Cristo. Sí, gloria a Dios. Pero ¿cuántas enfermedades no ha tenido que pasar el hermano Fernando por ir a predicar a Huilcicingo? Sí, amén. Ahorita que ya está predicando el Benjamín, ¿qué tal? ¿Cómo te está lloviendo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Verdad que está bien sabroso el servicio? ¿Y cuántas luchas tienes que enfrentar? Muchas. ¿Y qué va a pasar ahí? Ahí se va a ver quién de verdad ama a Dios
allá a mesa, no decir que me moría, porque no, ya dije que voy a ir, Señor, dame fuerza porque yo voy a poder decir. Ahí está. Entonces vámonos poniendo listos, Sí, amén. Sí, amén. ¿no? Le ayude, me está lloviendo. Pues es que precisamente, sí, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Qué sintió Pablo de ver a Epafrodito que casi se le muere? No, sí. Se puso bien preocupado y triste y dice que nada más conforme el Señor lo sanó, le dijo a Epafrodito, ya regrésate por favor mejor, regrésate. Lo regresó y dijo, no sabes que ya no me cuides, ya vete corriendo. Verso 28, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. ¿Ya ven? Recibidle pues en el Señor con todo gozo y chequen esto, y tened en estima a los que son como Él. ¿Ya vieron? ¿Sí? Y amén. Así que, iglesia de Dios, vamos a apoyar al siervo de Dios, aunque nos llueva. Sí, Lo amén. mejor, hay que se la rife solo, No. para que no nos llueva. No, sí. Claro, si no tienes que echar ya. Se la rime con Rosita. ¿Mande? Hay que se la rime con Rosita. No, ¿te acuerdas esa vez cuando usted sentía mal? Dice, no, porque nunca mis pies. Me puse el aceite y me dio una hermana carne después. Y no, tiene que sanarse, ¿verdad? Pusieron encima de cuidado. Entonces, tenemos que aprender, Sí, Sí, amén. amén. pero el don de sanidad es real, Sí. Amén. real, genuino, verdadero. Amén. Cuando Dios quiere hacer algo, no hay quien se lo impida. Gloria a Dios. Amén. ¿Sí? Don de sanidades. Amén. ¿Qué quiere decir? Que no solamente nos equipa Dios para que sanen los huesos, sanidades, Todo. la vista, Sí, amén. sanidades, Sí, órganos, amén. sanidades. O sea, es mucha sanidad. Entonces creo que Dios está incluyendo la sanidad física, Sí, amén. está incluyendo la sanidad Espiritual. espiritual, Emocional. está incluyendo la sanidad emocional Sentimental. y la enfermedad sentimental. Sí, amén. Aleluya. Gloria a Cristo. Porque a lo mejor a ustedes no les duele nada, pero les duele el corazón. Sentimentalmente andan enfermos. A lo mejor no les duele nada, pero espiritualmente están enfermos, ¿verdad? De un espíritu que ahí los está perturbando. Sí, amén. Brujería, hechicería, santería, espiritismo, magia negra, magia blanca. O la situación, ¿verdad? Física, pues esa se nota rápido. Pero Dios está incluyendo toda la sanidad, toda sanidad. Sí, amén. Y por tanto, Isaías 61:1, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, sanar a los quebrantados de corazón, publicar
será completa. Gloria a Dios. Por eso hoy, ¿verdad? ¿Quién cree que es la voluntad de Dios que usted sane? Amén. Gloria a Cristo, santo es el Señor. Adiós. Porque para empezar, ¿para qué quiere estar sano? Para servir al Señor. Amén. ¿Para qué quieren estar sanos? Para Servir el al Señor. Señor, aleluya. Pues si van a servir al Señor, pues yo creo que el Señor sí lo sana. Gloria a Cristo, santo es el ¿Sí, Señor. hermanos? Sí, amén. Amén. Yo creo que sí. Amén, aleluya. ¿Sí? Si servimos al Señor, nos sanará emocionalmente, Todas las áreas. nos sanará sentimentalmente, nos sanará espiritualmente, Amén, amén. nos sanará físicamente. Sí, En amén. todas las áreas nos va a sanar el Señor. Amén, aleluya. Gloria a Cristo. Si mi pueblo se humillare, segunda de Crónicos 7:14, si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado y orare, y buscando mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sí? Gloria al Señor. Denle esa ofrenda de palmas al Señor. Fuerte, denle esa ofrenda de palmas al Señor. Con todo su corazón, denle esa ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Hermano Tomás, por favor, canta unas alabanzas y nos despide. Amén. Y que el hermano amén, amén. Bendiciones, hermanos. Así que ánimo a los de Luxicico. Adiós. Amén. Ánimo todos. Ánimo todos. Sin miedo al éxito. Sirvamos al Señor. Sí, amén. Amén. Aunque duela, pero el Señor está contigo y conmigo y vamos a salir bien de todo. Acomódaselo bien, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. En la casa de oración se siente gozo. En la casa de oración se siente gozo. Porque Cristo mora, porque Cristo mora. En la casa de oración se siente gozo. En la casa de oración se siente gozo. En la casa de oración
Dios les bendiga y estamos bendecidos en el nombre poderoso de nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos.